Hola, ¿cómo estás? El tema que quiero mencionar es aprende a escuchar. Quizá es una de las cosas que nosotros con mucha frecuencia no escuchamos o escuchamos mal, porque no ponemos cuidado a lo que se nos está diciendo. Hay una historia muy interesante y es cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ellos caminaron, fueron sacados por mano de Moisés, caminaron a través del desierto y llegaron al monte Sinaí, aquella montaña donde Dios quería tener un acercamiento con ellos. Habían otros caminos para llevarlos a la tierra prometida, pero a Dios le plació llevarlos por el desierto para que llegaran a la montaña del monte Sinaí. ¿Por qué? Porque Dios no quería interrupciones. Si se hubiesen ido por otro lado, se habían enfrentado con guerras, con dificultades. Entonces, llegar al monte Sinaí era demasiadamente interesante porque iban a estar a solas con Dios y lo que Él tenía que decirles era demasiadamente importante. Era el decálogo de la ley del pueblo de Dios. El salmista David describe ese hecho de llegar a la montaña de la siguiente manera en el Salmo 81, el verso 7. Dice: en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. En este versículo, pues todo el capítulo habla al respecto, pero en este versículo está describiendo, en otras palabras, lo llevó a un lugar oscuro, a un lugar secreto. Y algo tan interesante es que el pueblo, no había ninguna interrupción, tenían unos límites que ellos no podían pasar. Y el pueblo pudo escuchar atentamente la voz de Dios. La Biblia dice que allí la voz de Dios tronaba. Tal sería que el pueblo tuvo que decirle a Moisés: habla tú con Dios y nosotros vamos a estar a la distancia. ¿Por qué? Porque se llenaron de terror, pero todos fueron conscientes de lo que Dios estaba haciendo, de cómo Dios quería que ellos le escucharan atentamente. En los libros de la ley, especialmente Deuteronomio, cuando Moisés estaba despidiendo del pueblo, él enfatiza oír atentamente la voz del Señor. Entonces era algo interesante que ellos debían de tener en cuenta. Dios desea tener esa clase de relación. Era una relación personal con Dios, de poder escuchar a Dios y que también Dios los iba a escuchar. Si bien es cierto, ellos también tuvieron que decirle a Dios, quizá pedirle perdón por todo el tiempo que habían pasado en Egipto, que no se habían acordado de Dios, que habían adorado ídolos, que habían vivido de una manera separada de Dios. Pero ahora ellos también, Dios quería que ellos también tuvieran un encuentro. Dios escucharlos a ellos y ellos también poder escuchar a Dios. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, cuando el Señor Jesús habló de las parábolas del reino, las 7 parábolas del reino, cada parábola termina con un texto que está en el verso 9 y es: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, la invitación que Dios estaba haciendo al pueblo, pero que también Dios nos está haciendo a nosotros en este tiempo, es: escuchemos a Dios, acerquémonos a Dios y escuchemos a Dios. Los tiempos cada día van a ser más complicados, más difíciles, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces Dios quiere hablar sobre su familia, sobre muchas cosas de su vida personal. Y quizá invertimos tiempo para escuchar otras voces que de pronto es solamente pasajeras, pero Dios quiere que le escuchemos. ¿Por qué? Porque Él tiene un mensaje que es de vida eterna, que no solamente tiene que ver con lo que nosotros vivimos acá en la tierra, con el tiempo que vamos a estar acá en la tierra, sino con la eternidad. Por eso es importante escuchar a Dios. Lo que Dios quiere decirnos es más importante que lo que yo quiero decirle a Dios. Entonces Dios desea de todo corazón
que le escuchemos. ¿Por qué? Porque su mensaje es importante. Y ese mensaje o esa voz solamente se encuentra en la palabra de Dios, en el corazón de Dios para nuestras vidas. Nos vemos pronto. Recordar seguirnos en nuestro canal CNC Medellín y también en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cruzada Cristiana el 12. Gracias, nos vemos pronto.